Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de electrónica potencia. Hoy vamos a hacer el siguiente ejercicio. Se alimenta un equipo electrónico a 30 voltios desde un panel solar que genera 12 voltios mediante un convertidor de corriente continua en corriente continua elevador que funciona a 200 kHz. Se sabe que la temperatura ambiente admisible está comprendida entre los 0 grados centígrados y los 50 grados centígrados. Además, sabemos que la potencia consumida por el convertidor del panel solar es de 75 vatios. Se nos pide determinar la potencia disipada en cada dispositivo, es decir, en el MOSFET y en el SOTI. Además, tenemos que calcular la eficiencia del convertidor y las resistencias térmicas de los disipadores en caso de que sea necesario añadirlas al sistema. Y se nos dice que hay que despreciar los rizados. Además, el enunciado nos da los datos referentes al MOSFET y al SOTI que necesitamos para hacer las cuentas. Entonces, para el MOSFET nos dice que la resistencia DS, es decir, la resistencia Drain Source cuando está en ON, vale 44 miliohmios, que el tiempo de conmutación a ON es de 49 nanosegundos, que el tiempo en OFF es de 40 nanosegundos, que la resistencia térmica tita JC es de 2,2 grados centígrados por vatio, que la resistencia térmica tita CS es de 0,5 grados centígrados por vatio, que la resistencia térmica tita JA es de 62 grados centígrados por vatio y que la temperatura J máxima es de 175 grados centígrados. Y para el SOTI se nos dice que VF vale 0,52 voltios, que los tiempos de conmutación son despreciables, que la resistencia térmica tita JC es de 2 grados centígrados por vatio, que la resistencia térmica tita CS es de 0,5 grados centígrados por vatio, que la resistencia térmica tita JC es de 62 grados centígrados por vatio y que la temperatura TJ máxima es de 175 grados centígrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los datos o poner en claro los datos que tenemos. Sabemos que la tensión a la salida ha de valer 30 voltios, por tanto, V sub 0 va a valer 30 voltios. Que la tensión a la entrada o el bus de continua del cual partimos es de 12 voltios. Que la potencia disipada por el sistema, por el convertidor, como nos dice el enunciado, va a ser de 75 vatios. Que la frecuencia de conmutación que vamos a utilizar es de 200 kHz, y que la temperatura tiene que oscilar entre los 0 y los 50 grados centígrados. Entonces, una vez puestos los datos que conocemos, vamos a poner el esquema del circuito que vamos a tener que diseñar o que vamos a tener que ver cómo se comporta. Entonces, como nos ha dicho el enunciado, no tenemos que ver qué tipo de convertidor tenemos que utilizar porque directamente nos dice que tenemos que utilizar un convertidor elevador para poder convertir esos 12 voltios que nos da la placa fotovoltaica en los 30 voltios que necesitamos para trabajar con nuestro sistema electrónico. Entonces, ¿qué tenemos a la entrada? El bus de continua VD. Por tanto, bus de continua a la entrada VD, que son los 12 voltios. Tenemos aquí la bobina con la corriente en la bobina y L. Tenemos aquí la entrada por la bobina. Aquí tenemos el MOSFET. Tenemos aquí el diodo y tenemos aquí el condensador. Y a la salida del condensador, a la salida lo que tenemos es la tensión V sub 0, que son 30 voltios. Por tanto, partimos de 12 voltios aquí a unos 30 voltios al final. Entonces, ese es el sistema con el cual estamos trabajando. La función de transferencia para un convertidor elevador, como ya hemos visto, es la tensión a la salida respecto a la tensión a la entrada, es 1 entre 1 menos el duty cycle. Por tanto, si la tensión a la salida ha de ser 30 voltios y la tensión a la entrada nos dice el enunciado que son 12 voltios, la única incógnita que tenemos aquí es el duty cycle. Por tanto, de aquí obtenemos que el duty cycle que requiere nuestro convertidor elevador para trabajar en las condiciones especificadas requiere de un duty cycle de 0,6.
Además, el ejercicio nos decía que la potencia disipada era de 75 vatios, por tanto, la potencia disipada, es decir, P sub T, por definición de potencia, es igual a tensión, que en este caso es V sub D, por la corriente I sub D. Si sabemos que esto es de 75 vatios y que la tensión de la cual partimos a la entrada es de 12 voltios, podemos calcular la corriente ID. Por tanto, la corriente ID, que simplemente es la potencia disipada entre la tensión a la entrada, es 75 vatios entre 12 voltios, nos da que la corriente que ha de circular por la bobina, o la corriente ID, va a ser de 6,25 amperios. Que en este caso, como ID es lo que entra en el circuito, que lo primero que tenemos es la bobina, por tanto, la corriente ID va a coincidir con la corriente que circula por la bobina. Y aparte, el enunciado nos dice que vamos a tener que despreciar los rizados. Pero simplemente como recordatorio, en un boost lo que tenemos es, la corriente de la bobina empieza aquí, va creciendo, decrece, vuelve a crecer. En función de vayamos cargando o descargando el circuito, la corriente por la bobina va aumentando o disminuyendo. Por tanto, aquí tenemos el estado en on, o lo que yo he escrito como C on, y aquí el estado en off. Por tanto, aquí tenemos el tiempo en on. Este es el tiempo en on. Y lo que tenemos entre este pico, entre este punto y este pico, es lo que habitualmente se denomina rizado de la corriente o incremento de la corriente por la bobina. Que en este caso, como el enunciado nos dice que los rizados son despreciables, esto va a ser aproximadamente 0, es decir, no lo vamos a tener en cuenta. Y esto simplemente es la corriente por la bobina, que si hemos visto cómo funciona en un boost, ya habremos visto esta gráfica, que simplemente es la bobina se va cargando, se va descargando, y básicamente esa es la corriente que tenemos por la bobina. Lo que vamos a calcular ahora son las pérdidas para el transistor y las pérdidas del diodo. En este caso, como el transistor es un MOSFET, vamos a calcular las pérdidas del MOSFET, es decir, de nuestro transistor y de nuestro diodo. Simplemente que en este caso, el transistor es un MOSFET, por tanto vamos a calcular las pérdidas para el MOSFET, que va a ser nuestras pérdidas del transistor, y las pérdidas de nuestro diodo, que en este caso es un diodo Schottky. Por tanto, vamos a tener las pérdidas del transistor, es decir, unas pérdidas MOSFET, y unas pérdidas de nuestro diodo, que va a ser unas pérdidas Schottky. Por tanto, vamos a empezar calculando las pérdidas del transistor y luego calcularemos las pérdidas del diodo para tener todas las pérdidas que tenemos en nuestro sistema. Como ya habréis visto en otros vídeos, las pérdidas tienen dos partes. Una parte que es simplemente por estar encendido, que son las denominadas pérdidas de conducción, y luego hay otras pérdidas que son pérdidas de conmutación, es decir, las pérdidas asociadas con estar cambiando entre estado on a off, es decir, por encenderse y apagarse hay unas pérdidas que son pérdidas de conmutación, y las otras son las pérdidas de conducción, es decir, unas pérdidas están asociadas porque el sistema está encendido, que son las pérdidas de conducción, y cuando el transistor o el diodo cambia de on a off o de off a on, tenemos una conmutación que también lleva asociadas sus pérdidas. Por tanto, vamos a calcular primero las pérdidas de conducción y luego calcularemos las pérdidas de conmutación. Por tanto, las pérdidas de conducción, que yo he denominado P on, estas son las pérdidas de conducción. Por tanto, ¿cómo se calcula para un MOSFET las pérdidas de conducción? Pues simplemente la resistencia que tiene el MOSFET, que es la resistencia R on por la corriente I on al cuadrado, el valor eficaz, es decir, I on al cuadrado RMS. Que en este caso, la corriente en on eficaz coincide con la corriente de la bobina, por eso lo hemos calculado aquí. Por tanto, este dato, estos 6,25 amperios, los vamos a tener que utilizar aquí para calcular las pérdidas. Por tanto, R on simplemente es RDS on, que es lo que nos daba el enunciado, que cuánto valía 44 miliohmos, es decir,
esta RDS es este dato que nos daba el enunciado. Por tanto, RDS on por la corriente al cuadrado, que simplemente es la corriente de la bobina al cuadrado, por el duty cycle, que bueno, recordamos que el duty cycle lo podemos calcular directamente o se puede expresar como el tiempo en on entre el tiempo total, el tiempo en on entre el tiempo de conmutación. Por tanto, esto es igual a lo que vale la resistencia, que son 44 miliohmios, por tanto 0,044 ohmios, por los 6,25 amperios al cuadrado por el duty cycle, que lo podremos expresar como tiempo en on o entre el periodo total de conmutación, entre el periodo total, pero como ya lo hemos calculado antes, que era aquí de la función de transferencia del convertidor boost, pues directamente ponemos que es un 0,6, por tanto 0,044 por 6,25 al cuadrado por el duty cycle, que es un 0,6, nos da que las pérdidas de conducción del MOSFET es de 1,03 vatios. Puesto que hemos calculado las pérdidas de conducción, calculamos ahora las pérdidas de conmutación, es decir, P sub S, que son las pérdidas de switching, que básicamente son las pérdidas de conmutación. Pérdidas de conmutación. Entonces, ¿cómo se calcula para el MOSFET las pérdidas de conmutación? Pues las pérdidas de conmutación es un medio de la tensión en on por la corriente en on por el duty cycle, que básicamente es T on entre el periodo de conmutación, más un medio de VC off por IC off por TC off entre TS. Entonces, la fórmula anterior nos representa las pérdidas asociadas con el paso del estado off a on más las pérdidas asociadas con el paso del estado on a off. Por tanto, simplemente es la fórmula que hay que utilizar y simplemente sustituimos. Por tanto, un medio es un medio por la tensión en on, que es la tensión a la salida V sub 0, por la corriente en on, que es la corriente que circula por la bobina, por el tiempo en on, que nos lo dice el enunciado, que nos lo dice aquí del MOSFET, que el tiempo en on es de 49 nanosegundos. Por tanto, por el tiempo en on, que son 49 nanosegundos, por tanto 49 por 10 a la menos 9, entre el tiempo total de switching. El periodo total de switching no nos lo dicen, pero nos dan la frecuencia de conmutación, la frecuencia a la cual estamos trabajando. Por tanto, el periodo va a ser simplemente el inverso de la frecuencia de conmutación. Por tanto, 1 entre 200 kHz, por tanto 1 entre 200 por 10 a la 3. Más la segunda componente, que es un medio de la tensión que tenemos en off, que simplemente es la tensión V sub 0, la tensión a la salida, por la corriente en off, que es la corriente en la bobina, por el tiempo que pasa en off, que simplemente nos dice el enunciado que son 40 nanosegundos, por tanto 40 nanosegundos. Por 40 nanosegundos, que es 40 por 10 a la menos 9, entre el periodo de conmutación, que es lo mismo de antes, que es 1 entre 200 por 10 a la 3. Por tanto, esto es igual a un medio por la tensión a la salida, que son 30 voltios, por la corriente en la bobina, que son 6,25 amperios, por... sacamos factor común a IL y sumamos los tiempos, de tal forma que es 49 nanosegundos más 40 nanosegundos, por tanto al ser nanosegundos por 10 a la menos 9, entre la frecuencia de conmutación, que es 1 entre 200 por 10 a la 3. Por tanto, multiplicamos esto y nos queda que las pérdidas de conmutación es de 1,67 vatios. Por tanto, las pérdidas totales asociadas con el MOSFET son la suma de estos dos términos. Por tanto, pérdidas del MOSFET corresponden a las pérdidas en el estado en on más las pérdidas de conmutación, es decir, las pérdidas de conducción más las pérdidas de conmutación. Son las pérdidas totales que hay en nuestros MOSFET. Por tanto, esto es 1,03 vatios más 1,67 vatios. Por tanto, las pérdidas del MOSFET es 1,03 más 1,67, que es
2,7 vatios. Tras calcular las pérdidas en el MOSFET, lo que vamos a calcular es, necesitamos resistencias térmicas, es decir, necesitamos disipadores para el MOSFET. Por tanto, para ello vamos a utilizar la potencia disipada en el MOSFET y vamos a ver qué temperatura alcanza el MOSFET. Por tanto, si el MOSFET alcanza una temperatura inferior a la máxima, no va a necesitar disipador. Pero si supera la temperatura máxima, vamos a tener que poner un disipador. ¿Y cómo se calcula eso? Pues utilizando la siguiente fórmula. La temperatura J es la potencia del MOSFET por la resistencia térmica θ más la temperatura ambiente. Que esto ha de ser, la temperatura J ha de ser inferior, a la temperatura J máxima, que si no recuerdo mal, el enunciado nos decía que esto era de 175 grados centígrados. Por tanto, para que no se alcance o no se supere la temperatura máxima de 175 grados, la resistencia térmica θ va a tener que ser inferior a un determinado valor. Por tanto, la resistencia térmica θ, despejando aquí, ha de ser inferior a la temperatura J máxima menos la temperatura ambiental entre la potencia del MOSFET. Es decir, la temperatura J máxima que nos dice el enunciado que son 175 grados centígrados, la máxima temperatura ambiental que va a tener el ambiente o la habitación en la cual está nuestro equipo va a ser de 50 grados centígrados y la potencia máxima disipada por el MOSFET, que lo hemos calculado en el apartado anterior, es de 2,7 vatios. Por tanto, la resistencia térmica θ ha de ser inferior a 46,3 grados centígrados vatios, que esto ha de ser inferior a la resistencia térmica θJA. Entonces, ahora que sabemos que la resistencia térmica θ ha de ser inferior a 46,3, vamos a utilizar la fórmula de las resistencias térmicas para poder calcular los valores de estas. Por tanto, la resistencia térmica θ es igual a la resistencia térmica θJC más la resistencia térmica θCS más la resistencia térmica θSA, que esto es 46,3, o sea, estamos cogiendo el valor límite, que es 46,3. Esto vale 2,2, que nos lo decía el enunciado, más θCS, que vale 0,5, más θSA, que es lo que desconocemos y vamos a calcular. Por tanto, la resistencia térmica θSA, la resistencia térmica θSA ha de ser inferior a 43,6 grados centígrado vatio. Por tanto, hemos de garantizar que el MOSFET, la temperatura de la resistencia térmica θSA, o que la resistencia térmica θSA ha de tener un valor inferior a 43,6 grados centígrado por vatio. El circuito tenía dos componentes a analizar, una que era la debida al transistor y otra debida al diodo. El caso del transistor en nuestro caso correspondía con el caso del MOSFET y el caso del diodo va a corresponder en nuestra circunstancia para el caso del SOTI. Por tanto, vamos a hacer absolutamente igual lo mismo que hemos hecho para el MOSFET, hacerlo para el SOTI. Por tanto, vamos a calcular las pérdidas de conducción, las de conmutación y luego el posible disipador. Por tanto, las pérdidas de conducción, es decir, P-on, que son las pérdidas de conducción, para el SOTI no es más que la tensión en on por la corriente en on por el tiempo en on entre TS, que en nuestro caso es la tensión VF, que nos la daba el enunciado para el SOTI, por la corriente de la bobina, que lo hemos calculado antes, que creo que era 6,25 amperios, por 1 menos el duty cycle. Es decir, ¿esto cuánto valía? VF, 0,52 voltios. Por la corriente, por la bobina, que era 6,25 amperios. Por 1 menos el duty cycle, es decir, 1 menos 0,6, es decir, 0,4. Y esto nos da 1,3 vatios.
Y como para el SHOTI nos decía que las pérdidas de conmutación los tiempos eran despreciables, como en la fórmula anterior que aplicaríamos una fórmula similar al SHOTI, como los tiempos son despreciables, si multiplicamos lo que sea por el tiempo y va a valer 0, y lo mismo para el off a on más la componente de on a off, entonces si las dos componentes se van a multiplicar por 0, esto va a ser aproximadamente 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los tiempos de conmutación a on son iguales que los de off, que nos decía el enunciado que son prácticamente 0, es decir, que son despreciables. Por tanto, todas las pérdidas del SHOTI, en este caso, van a ser las pérdidas de conducción, P on, más las pérdidas de conmutación. Lo único que pasa es que las pérdidas de conmutación, pues al ser 0, todas las pérdidas del SHOTI va a corresponder a las pérdidas de conducción, es decir, 1,3 vatios. Para el caso del SHOTI vamos a ver si es necesario disipador, por tanto calculamos TJ y si es mayor que la máxima vamos a necesitar disipador, si no, no va a ser necesario. Por tanto, TJ es igual a la potencia del SHOTI por la resistencia térmica θ más la temperatura ambiental, que esto ha de mantenerse por debajo del valor TJ máximo. Por tanto, de esta ecuación despejamos el valor de Rθ que cumple que TJ está por debajo de TJ máximo, que básicamente es TJ máximo menos TA entre la potencia del SHOTI. Por tanto, esto era 175 grados centígrados, esto era 50 grados centígrados y esto era 1,3 vatios. Por tanto, esto es de 96,2 grados centígrados vatio, que al ser mayor que la resistencia térmica θJA no hace falta disipador. Por tanto, no hace falta disipador. Y bueno, hemos calculado las pérdidas del MOSFET y del SHOTI, pues vamos a calcular la eficiencia del circuito. Por tanto, la eficiencia simplemente es la potencia a la salida respecto a la potencia a la entrada. Por tanto, potencia a la salida es la potencia a la entrada menos las pérdidas. Por tanto, potencia a la entrada menos las pérdidas, que es las pérdidas del SHOTI más las pérdidas del MOSFET. Que como está aquí todo restando, simplemente sumamos las dos pérdidas y las restamos a la potencia inicial. Entre la potencia inicial. Por tanto, esto es 75 vatios menos 2,7 menos 1,3 entre 75. Nos queda que la eficiencia, que bueno, no he puesto aquí, pero lo indico, esto es la eficiencia o el rendimiento. Eficiencia va a ser 75 menos 2,7 menos 1,3 entre 75, que nos da una eficiencia del 95%, es decir, 0,95 o lo que es lo mismo, un 95%. Y con esto terminamos el vídeo. Hasta luego.